Hoy queremos poner toda nuestra atención en una de las enfermedades más crueles que existen, la ELA. Cada 21 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y de ella queremos hablar este viernes. Sí, además lo vamos a hacer con una de las neurólogas más prestigiosas de España y de Europa, que tenemos la suerte de tenerla muy cerca, la están viendo, porque coordina la Unidad de Referencia Nacional y Europea de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Carmen Paradas, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Nos hemos equivocado al calificar la ELA como una de las enfermedades más crueles? Bueno, yo creo que no, que en mi experiencia, desde luego como neuróloga, creo que sí, que es una de las enfermedades más crueles. De hecho, dentro del ámbito de las enfermedades neuromusculares, es la enfermedad degenerativa de las más graves, que más discapacidad y dramatismo imprime en la familia y en los pacientes que están en relación con ella. Yo creo que sí. Claro, además no tiene cura de momento. Me imagino que se está avanzando en la investigación, pero doctora, es complicado diagnosticar una ELA. No sé si en estos casos, en este tipo de enfermedad, un diagnóstico precoz ayuda. Ayuda a tener tranquilidad y saber lo que te está pasando. Hay un retraso diagnóstico en estos pacientes, un retraso medio de 1 año, en cualquier centro, no porque se haga la medicina peor o porque se esté menos relacionado con la enfermedad. En cualquier sitio, el retraso medio diagnóstico es de 1 año, porque la enfermedad da la cara de manera muy diferente. Hay pacientes que debutan con una debilidad en un pie caído, por ejemplo, o una debilidad para manipular. Otros pacientes llegan a la consulta diciendo que no tragan bien o que tienen dificultad para hablar. No se parecen en nada. Los pacientes que empiezan con alteraciones a nivel de la deglución o de la fonación, normalmente hacen un periplo en especialidades como digestivo, otorrino. Los pacientes que tienen una alteración en la debilidad, en la motricidad de las manos, de las piernas, hacen el periplo por otras especialidades, por neurocirugía, por traumatología, y al final la media de retraso es de 1 año hasta que se llega a diagnosticar. O sea que los síntomas pueden ser muy variados. Muy variado, afecta a cualquier músculo voluntario del organismo. Necesitamos músculos para caminar, para manipular, para hablar, para respirar, para tragar. Todo eso son músculos voluntarios que sin darnos cuenta estamos utilizando. Pues la enfermedad afecta a cualquiera de esa musculatura voluntaria, porque lo que se afecta es el nervio motor. Los nervios, que son como los cables que llevan la electricidad al músculo, son los que se degeneran. Y esa degeneración puede afectar a cualquier nervio que estimule cualquier músculo voluntario. Doctora, y hemos hablado de los síntomas. ¿Se hereda la ELA? La inmensa mayoría de los pacientes con una ELA son casos esporádicos, pero efectivamente hay genes que se mutan, que se alteran y dan lugar a ELAs familiares de origen genético. Solo alrededor de un 5 o un 10% de los casos, depende de la serie, pueden tener un origen genético. Y eso es muy importante, informarlo a la familia, porque eso imprime una mayor carga psicológica y emocional en la familia. No solamente va a haber un paciente afecto en esa familia, sino que si es genético, vamos a tener que dar un consejo genético muy preciso y con una información muy precisa y muy correcta, porque lo pueden heredar la descendencia, los hijos de ese paciente. Claro. Con lo cual la situación se agrava muchísimo más en cuanto a la carga psicológica y lo que los descendientes tienen que enfrentarse a la hora de planificar su vida. Y haciendo un estudio genético se puede determinar, ahora ya que con estos avances se puede determinar si tienes el gen para desarrollar una enfermedad, ¿eso ya se puede determinar, que puedes desarrollar una ELA? Sí, se puede determinar. Lo que pasa es que, bueno, esos estudios se realizan en pacientes, no en la población general. Claro. Pero se puede determinar si tú eres portador de una mutación que te va a poner en riesgo de padecer una ELA. Eso es posible ahora. Se pueden determinar los genes que se conocen, porque ten en cuenta que hay genes que se van describiendo cada año, genes nuevos, no solo en la ELA, en otras enfermedades genéticas. Entonces, algún tanto por ciento de pacientes que sabemos que son formas familiares porque los padres tienen ELA y el paciente lo ha padecido, o un tío, o sea, sabemos que en el árbol genealógico hay varios pacientes, en algunos de ellos
no encontramos el gen causante. ¿Por qué? Pues porque todavía no está descrito. Entonces, bueno, es una situación muy compleja que se tiene que abordar desde unidades especializadas para esto. Antonio. Yo pienso mucho en Miguel Ángel Roldán, que es un amigo que de Saca la Lengua a la ELA, que es su iniciativa. Él era una persona muy deportista, bueno, lo sigue siendo, hace deporte, pero es paciente de ELA. ¿Hasta qué punto, una vez que tiene el diagnóstico, no te digo el ejercicio, pero la recuperación física puede ralentizar, digamos, lo que hace la ELA en el cuerpo? ¿Hay alguna manera de ralentizar esa destrucción, digamos, de las neuronas? Sí. No, ahora mismo, hoy por hoy, se llevan a cabo una gran cantidad de ensayos clínicos, muchísimos ensayos clínicos, probando diferentes moléculas que primero se prueban en laboratorio cuando tienen un efecto que se presume beneficioso en modelos animales o in vitro, se trata de llevar a la práctica clínica. Pero hoy por hoy solamente, por desgracia, un fármaco ha demostrado que puede ralentizar la enfermedad. Hay estudios científicos con ejercicio físico, sobre todo ejercicio físico aeróbico, carrera, acondicionamiento en el día a día con ejercicio que no lleve a un agotamiento ni ejercicios que requieran, pues, bueno, no un uso de oxígeno, sino un ejercicio físico aeróbico que se llama. Y lo que se ha demostrado es que da más confort al paciente, pero no ralentiza la enfermedad. Eso es importante que se sepa. La fisioterapia es importante para dar confort, para que el paciente que no mueve un brazo, por ejemplo, no tenga luego un brazo congelado y a la hora de hacer ejercicios pasivos, vestirse o en el aseo en el día a día tenga dolor. El ejercicio es beneficioso en cualquier individuo. En un paciente que no se mueve correctamente, igualmente. Y lo aconsejamos siempre. El paciente debe mantener su actividad física siempre que pueda y al máximo que pueda. Pero el agotamiento en estos pacientes tampoco es beneficioso. Claro. Es decir, es bueno, da confort, pero no ralentiza la progresión de la enfermedad. Doctora Parada, la estoy escuchando, permíteme un segundín. Se me está viniendo a la mente, usted también lidera el Instituto de Biomedicina de Sevilla. El instituto no, el grupo de enfermedades neuromusculares. Eso. ¿A qué terapia? ¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es lo último que ha salido a lo que nos podamos agarrar que dé un poquito de luz a los tratamientos? Bueno, cuando me comentabais qué tratamiento hay, he hablado de la molécula del riluzole, que el ensayo se hizo en el 1994. Imaginaros cuánto tiempo desde la primera... ¿El fármaco que dice usted que ralentiza la enfermedad, sí, solo hay uno? Sí, solo hay uno aprobado que haya demostrado un efecto cuando se compara con grupos placebo en un ensayo clínico bien diseñado de acuerdo a los estándares actuales. Pero hay otro fármaco que se puede aplicar a formas genéticas que se ha aprobado muy recientemente, vamos, en este último mes. Hemos recibido la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, que es una medicación que se inyecta en el líquido cefalorraquídeo de forma intratecal y que se aplica únicamente a pacientes con ELA y mutación en un gen, en el gen SOD1. Ese fármaco se ha demostrado que ralentiza la enfermedad, pero solamente en pacientes con forma genética. Claro. Que, por ejemplo, aquí en Andalucía sí que tenemos lo que se llama una zona caliente de mutaciones en este gen. Hay una zona en Andalucía donde la incidencia y la prevalencia, en una zona cercana a Córdoba, hay una zona donde es muy frecuente y muy prevalente la ELA por mutaciones en el gen SOD1. Entonces, bueno, en nuestro medio estamos bastante sensibilizados con las formas genéticas porque la tenemos y la tratamos muy de cerca. Tenemos una gran cantidad de pacientes, más que en otros centros de España, con formas genéticas. Luz al final del túnel, Ángela. Mencionaba al principio de la entrevista que el tiempo medio de diagnóstico de la ELA es de 1 año. En una enfermedad que sabemos que avanza bastante rápido, que tiene una esperanza de vida corta porque todavía además no hay una cura, ¿qué significa ese año en el que se tarda de diagnosticar para poder, primero, empezar a dar algún tipo de tratamiento, aunque sea para mitigar los síntomas y para el bienestar con el que esa persona puede afrontar ese camino de la enfermedad? ¿Qué implica tardar 1 año y qué se está haciendo en Andalucía en concreto para poder acortar lo máximo ese tiempo? Es una carga psicológica muy importante. A mí muchas veces, bueno, algunas veces me preguntan que
un poco en plan morboso, ¿cuál es la peor noticia que le puedes dar a un paciente? A mí la peor noticia que le puedo dar a un paciente es que no sé lo que tienes. Para mí esa es la peor noticia. Mira, es una enfermedad rara, es genética con probabilidad, pero no sé lo que tienes. Imagínate un año de tu vida que te pasan cosas, que dejas de moverte o que no hablas o que no tragas, que tienes dificultad para respirar y nadie te dice lo que te pasa, haciéndote pruebas, un estrés y una carga para el paciente y para el entorno muy potente. Entonces, ese año, después de ese año damos el diagnóstico, por un lado, el paciente parece un poco paradójico, pero siente alivio al decir, bueno, sé dónde estoy, sé a lo que me tengo que enfrentar, sé lo que viene, me preparo. Y por el otro, claro, el dramatismo de un diagnóstico como este. Pero bueno, yo no... Hay luego partes que se abren, no todo es un muro cuando se habla de ELA y cuando el diagnóstico, ¿os acordáis del reto aquel que salió del cubo de agua helada? Sí. Eso lo que simbolizaba era la frialdad o el shock que siente un paciente y la familia cuando le dan el diagnóstico, Claro. ¿no? Era el símbolo de aquello. Pero luego estoy viendo las imágenes del movimiento asociativo, de la gran... Ha hablado de Miquel, lo conozco, tengo relación personal con ellos, colaboramos mucho con asociaciones de pacientes y hay un movimiento muy potente y muy activo y que en todas las situaciones se abren puertas y se descubren cosas que tú no sabías y bueno, intentamos sacarle la parte positiva. Tenemos un equipo de profesionales en el centro que estamos volcados con los pacientes, neumólogos, enfermeras gestoras de casos, rehabilitadores, salud mental, nutricionistas, trabajo social. Es muy importante el apoyo de los trabajadores sociales y de las trabajadoras sociales para acercarle todas los beneficios que nuestra sociedad, que es una sociedad como la nuestra, solidaria, Claro, y que tiene duda. impuestos y que para eso sirven los impuestos también. Que pena, no tenemos tiempo para que también acordarnos de esas familias que también tienen un exacto. peso importante en todo esto. Queremos ser optimistas. Muchísimas gracias por haber venido, por darnos un poquito también de esperanza, porque escuchar a alguien que sabe tanto de la enfermedad como usted, pues bueno, nos ayuda a conocerla mejor y sobre todo a pensar que puede estar más cerca, ¿no? Una solución. Esperemos que sea más pronto que tarde. Esperemos. Doctora Carmen Paradas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muy orgullosos además de que esté en Andalucía. Exacto, De verdad. exacto, tan Muchísimas cerquita. gracias. Sí, Muchas muchísimas gracias, Carmen. Gracias.